Hola, muy buenas tardes. Les encomendamos en esta cita para hacer un análisis crítico de la parte B sobre el tema titulado El espacio y la actividad industrial, materias primas y fuentes de energía. En primer lugar, antes de analizar todos los puntos que aparecen reflejados en el índice del tema desarrollado, que también incluye una bibliografía, nos gustaría hacer hincapié en algo muy importante. Cuando hablamos de industrialización, hablamos de todo el proceso que va desde la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII, también la segunda revolución industrial en el siglo XIX y la tercera revolución industrial en el siglo XX. Hay que dejar constancia, y es muy importante, que si analizamos, como ya lo habíamos hecho antes con el supuesto práctico, pues lo que nos expone el tribunal en su respuesta, podemos ver que nos indica, y es un error bastante significativo por parte de ellos, que pues cuando hablamos de los tipos de industrias, hay algunos que son más propios de la etapa contemporánea, cuando en realidad tanto la primera como la segunda y la tercera revolución industrial se han producido en la edad contemporánea, que comienza en 1789 con la Revolución Francesa, con lo cual no sé si se están refiriendo a que hagamos referencia a las reales fábricas del antiguo régimen, pero ahí no estaríamos hablando de industrias, estaríamos hablando de pequeños talleres artesanos. La industria, como decimos y reafirmamos, se produce a lo largo de toda la etapa contemporánea. Por tanto, como vemos ahí reflejado, pues es bastante grave lo expuesto, puesto que tanto la industria del siglo XVIII como la del siglo XIX y el siglo XX y XXI son propias de la etapa contemporánea. Ahora haremos hincapié y reflexionaremos bastante sobre todos estos aspectos, por qué hemos estructurado el tema en la forma en la que aparecía reflejada antes y ahora se los muestro. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la introducción. Hablamos de la geografía industrial, puesto que, como el título nos indica, el espacio y la actividad industrial, materias primas y fuentes de energía, tenemos que hablar de esa rama de la geografía que se encarga del estudio del espacio industrial y de las actividades industriales que se producen en él. En la introducción dejamos constancia de que el emplazamiento de las industrias se debe a una serie de factores. Esos factores no se comentan por el tribunal, y es importante porque es un punto del tema bastante importante, porque ya en la actualidad esos factores clásicos de localización industrial que explicamos en el desarrollo del tema, pues han pasado o están pasando a un segundo plano, puesto que se ha producido debido a las comunicaciones y a la globalización, que quedó constancia también en el desarrollo del tema, la deslocalización industrial, debido a que las empresas industriales están abriendo en países en vías de desarrollo donde no se ha luchado por los derechos de los trabajadores y donde resulta más rentable para esas industrias contratar a bajos salarios. Por eso hablamos en el tema de deslocalización industrial y de globalización, algo que nos indica el tribunal en su respuesta, que no hemos hecho mención a la globalización. Falso, sí que la hemos hecho, y ya les acabo de explicar por qué. Bueno, pues si seguimos también hablando de más cosas que comentamos en la introducción, hablamos de que pues
materias primas de origen mineral, pues la principal es el hierro, y que la industria siderometalúrgica transforma el hierro en acero. Hablamos también en la introducción pues de los factores, como decíamos, de localización industrial, las materias primas, algunas industrias como las que se tienen que localizar cerca de los yacimientos mineros, o como la industria del vino, para no deteriorar la uva durante su transporte, pues se tienen que localizar cerca de las materias primas. Luego hay otros factores como la mano de obra. Hay industrias que requieren de mano de obra cualificada y otras que requieren de mano de obra poco cualificada. Pero la cosa no queda ahí. También interviene el mercado de consumo. Si hacemos referencia a las industrias de bebida o de automóviles, tienen que estar próximas al mercado de consumo, y también influye como factor de localización industrial, por supuesto, el capital del empresario y del dueño de esa empresa industrial. Por tanto, estos serían los factores clásicos de localización industrial. También comentamos en el tema respecto a la mano de obra que, por ejemplo, la industria del calzado o textil en algunas zonas pues requiere de mano de obra poco cualificada, pero en cambio hay otras industrias, los parques científicos, tecnológicos o los tecnopolos, que requieren de mano de obra muy cualificada, investigadores de I+D+I, que también los nombramos. Pero ahora vamos a ir haciendo hincapié, y por supuesto, pues hemos hablado en la introducción de las fuentes de energía, de las no renovables, como el carbón y el petróleo, entre otras, y las renovables, como la eólica y la solar, entre otras, que también comentaremos ahora. Y también haciendo referencia, obviamente, tanto a Canarias como al sur de la península ibérica, puesto que las energías renovables en islas como Tenerife, en el sur de la isla, en el sureste en concreto, y en el sureste de Gran Canaria, han ido en auge en los últimos años, con lo cual eso es positivo porque se diversifica la economía y pues no dependemos tanto, aunque sí que seguimos dependiendo muchísimo del sector terciario relacionado con el turismo de masas de sol y playa, pero el sector secundario, pues gracias a las renovables, pues abre un camino en el archipiélago que hasta hace relativamente poco pues no tenía tanta repercusión. Por tanto, vamos a analizar, ya hemos visto la introducción, los factores de localización industrial, los tipos de industria. Los hemos clasificado en industrias ligeras e industrias pesadas. Las industrias ligeras, la agroalimentaria, la industria textil, la del calzado, la farmacéutica, y las pesadas pues serían la siderometalúrgica, la petroquímica, relacionadas, ahora veremos todas ellas con mayor detalle. ¿No? Por tanto, también hemos hablado en el tema que el sector secundario se encarga pues de transformar las materias primas en otros productos que se denominan manufacturas, y que esa actividad se lleva a cabo en la fábrica. El sector secundario incluye tanto la industria como la construcción y la minería. Otros aspectos también destacados que es importante resaltar tienen que ver sobre todo con las revoluciones industriales. Como les estaba diciendo antes, la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, pues la fuente de energía era el carbón, destacaba la industria textil y la siderometalúrgica, que luego se extendió a otras zonas de Europa, como puede ser, por ejemplo, Alemania. Y también los transportes, la revolución de los transportes, el barco de vapor que utilizaba la máquina de vapor de James Watt,
y pues el barco de vapor de Fulton en 1807 y la locomotora o el ferrocarril de Stephenson de 1814. Esto en lo referente a la primera revolución industrial, pero luego en la segunda hablamos de que aparece el motor de explosión, de que otros países destacan sin ser los europeos, en este caso Estados Unidos, Japón y también Alemania. Lógicamente, pues tenemos que hablar del motor de explosión que hace que aparezcan nuevos medios de transporte como el coche o el avión, y también, por supuesto, hemos hablado, lógicamente, pues de los tipos de industria, ¿no? De la petroquímica y los derivados del petróleo, la gasolina, los plásticos, etcétera. La segunda revolución industrial. Y en la tercera revolución industrial, en el siglo XX, pues hacemos referencia a la biotecnología, que intenta mejorar la calidad de las semillas para mejorar la producción agrícola, la electrónica, la informática, y aparece el tren de alta velocidad como medio de transporte, además de las comunicaciones de internet y la aparición pues, de la informática y de los ordenadores. Esto en cuanto a las revoluciones industriales se refiere y a los tipos de industria. Pero queremos también ir más allá y especificar sobre todo por qué los paisajes industriales los hemos ordenado, que es una de las críticas que nos hace el Tribunal número 1, el orden en el que hemos hablado de los paisajes industriales. Que por cierto, no está de más recordar de que en la bibliografía hemos citado el diccionario de términos geográficos de Pierre George, hemos también hecho referencia a el manual de geografía humana de la editorial Cátedra de Rafael Pujol, y por supuesto pues también hemos hablado de otros libros como el de Arthur Strahler de geografía física de editorial Omega. Hacemos referencia a esto por los paisajes industriales. Si ustedes se fijan ahí, pueden comprobar que es el punto número 4. Y primero que nada, hemos hablado de los paisajes industriales negros, de la industria siderurgia, de esas industrias que se encuentran cerca de yacimientos mineros de carbón y de petróleo, y también de hierro, lógicamente, pues por tanto, sobre todo la del petróleo, hace más referencia a los portuarios, que por eso los hemos clasificado a la industria petroquímica dentro de los paisajes portuarios. Entonces, ¿qué dijimos de las industrias tradicionales? Que es otra de las cuestiones que nos indica el tribunal. Pues hemos dicho que las industrias tradicionales son pues estos paisajes industriales negros y portuarios, es decir, la siderurgia y la industria que incluye pues la petroquímica del petróleo, la química y también pues las conserveras y los astilleros, de los que también hemos hablado. Respecto a lo que estábamos comentando de esos paisajes industriales negros cerca de los yacimientos mineros, pues esos paisajes o esas industrias emiten CO2 a la atmósfera, y de ahí que eso afecte al efecto invernadero y al cambio climático, puesto que la Tierra emite radiación de onda larga que absorben esos gases de efecto invernadero, con lo cual se produce un aumento de la temperatura media del planeta a partir de esa primera revolución industrial. Insistimos, edad contemporánea. Esto queremos dejarlo muy claro. Luego, respecto a los paisajes industriales urbanos,
del siglo XIX, que también hemos hablado en ese apartado, que según el tribunal no seguía un orden cronológico. A ver, en principio, si empezamos hablando de los paisajes negros, de la industria siderometalúrgica, estamos hablando de la primera revolución industrial. Si nos vamos a los portuarios, estamos hablando de la petroquímica de la segunda revolución industrial. Y si nos vamos a la industria agroalimentaria, pues puede pertenecer a distintas revoluciones industriales, también los paisajes urbanos o industriales cerca de las estaciones de ferrocarril, o la tercera revolución industrial, que incluiría los paisajes de los tecnopolos y los parques científicos, que son industrias de alto nivel tecnológico, que requieren mano de obra muy cualificada, como decíamos antes. Por tanto, en el tema sí que se han hecho referencia a las industrias tradicionales y a las industrias de alto nivel tecnológico, o denominadas también, como nos indicaba el tribunal, como sectores punta o industrias punta de alto nivel tecnológico. Es otra forma de denominarlas, pero en definitiva ahí podemos incluir incluso las pequeñas y medianas empresas pyme, que tienen pocos trabajadores pero de alto formación, puestos que trabajan en centros de investigación I+D+I, en parques científicos tecnológicos. Pero también es importante destacar algo bastante significativo en relación a los paisajes industriales. Hay industrias que son pequeñas porque tienen menos de 50 trabajadores, pero hay otras que son grandes industrias que tienen más de 250 trabajadores, o las multinacionales, y de esto también hemos hablado en el tema. Y por descontado, de las regiones industrializadas del planeta. Es importante pues decir que Estados Unidos destaca en industrias informática, electrónica, también la India, también Japón, son potencias industriales, además de Alemania en Europa, que destaca por la industria del automóvil, y esa industria automovilística de la que acabo de comentar hace referencia, por ejemplo, a la marca de coches Volkswagen, con lo cual pues hemos hecho un repaso de las grandes potencias industriales o de mayor nivel de industrialización del planeta. Pero lógicamente también hemos comentado que en América del Sur pues son zonas que están en vías de desarrollo, y lógicamente pues no hay industria en África como consecuencia del imperialismo y de la descolonización y el nacionalismo indígena, con lo cual pues la economía en África está basada principalmente en la agricultura, excepto en los países del norte, donde sí hay turismo, sobre todo en Egipto o también en Marruecos, y pues hacemos referencia al sector terciario en este caso, ¿no? Pero eso lo hemos dejado plasmado en el tema, y por supuesto hemos hablado de de las regiones que poseen recursos minerales. Por ejemplo, datos relevantes que hemos dejado constancia: el caso de Rusia, que es primer país productor de níquel; el caso de China, que es primer país productor de oro; el caso de Brasil con la plata. Es decir, hemos hablado también de la producción de minerales de las regiones del planeta, y de otros aspectos relacionados con esto. Y respecto a las materias primas y a las fuentes de energía, pues hemos dicho que hay materias primas de origen animal, como la carne o la lana; hay materias primas de origen mineral, que incluirían
el hierro, el cobre, el zinc, etc. Y también las rocas silíceas que encontramos en la parte oeste de la península ibérica y las rocas calizas en la parte este, o también en las zonas arcillosas del río Guadalquivir y del río Ebro, que ahí encontramos rocas arcillosas, y también obviamente hay arcillas en el archipiélago, en Canarias. Por tanto, hemos hablado de los minerales. Respecto a las materias primas, hemos hecho referencia a todo eso, y también hemos hablado de las fuentes de energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hemos dicho que se puede transmitir en forma de calor o en forma de trabajo mecánico. Hemos hablado de los tipos de energía: química, electromagnética, mecánica, calorífica, etc. Hemos dicho que los metales son buenos conductores del calor. La conducción. Pero hay otras formas de transmitir energía: la convección o también la radiación, de la que hablábamos antes, relacionada con el cambio climático, que también tiene que ver con la globalización, lógicamente, porque lo explicamos sobre todo cuando hablamos de esa industria siderometalúrgica pesada, que contamina muchísimo el aire y el agua, y especialmente el aire. De ahí que a partir del siglo XVIII las emisiones de CO2 en la atmósfera se hayan incrementado de una manera desorbitada, favoreciendo el cambio climático y también, obviamente, ese objetivo de desarrollo sostenible del que hablamos en el supuesto práctico, que tiene que ver con las energías limpias, es decir, con contribuir a las renovables. Ahora hablaremos de las fuentes de energía con más detalle, las no renovables y las renovables, pero hay que contribuir con las renovables, que son energías limpias y que por tanto no contaminan la atmósfera. Pero la cosa no queda ahí. Tenemos que hablar de las fuentes de energía no renovables y renovables, como decíamos, ¿no? Las no renovables, hablamos del carbón, que está formada por materia vegetal que se ha descompuesto, y que los principales productores de carbón serían Estados Unidos, también China y Rusia, principales productores de carbón. Luego hablamos del petróleo, que se localiza bajo la corteza continental y oceánica, almacenado en bolsas, y también se produce por la descomposición de materia vegetal a lo largo de millones de años. El petróleo se localiza, insistimos y dejamos claro en el desarrollo del tema, bajo la corteza oceánica y la corteza continental. Eso lo dejamos muy claro. Por supuesto, que podríamos haber hablado de más fuentes de energía no renovables, pero nos centramos sobre todo en las renovables, en la energía eólica, los aerogeneradores que transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica. Hablamos de pues cómo en el archipiélago la fuerza de los vientos alisios, impulsados por el anticiclón de las Azores, favorece que en el sureste de Gran Canaria y Tenerife cada vez haya más aerogeneradores. Hemos hablado también de las placas solares, placas fotovoltaicas de alto nivel tecnológico, lógicamente, igual que los aerogeneradores, que se aprovechan de las zonas despejadas del sur de las islas del archipiélago y del sur de la península ibérica para producir electricidad. Y también, por supuesto, pues hemos hablado de la energía geotérmica, que aprovecha el calor emitido por las grietas de la corteza terrestre para producir electricidad, y que ahora ha estado muy relacionado pues, con el supuesto práctico que hablábamos antes del volcán de La Palma. Hemos hablado
también de otras fuentes de energía. Es verdad que podíamos haber hablado de la mareomotriz y de otras fuentes de energía, pero el tiempo era el que era y había que ajustarse para poder abordar todo ese índice de apartados, incluida la bibliografía que, como decimos y les mostré antes, también se dejó constancia de conocimiento bibliográfico. Por tanto, no consideramos tampoco que sea bastante justa el criterio seguido para la defensa del tema. Es verdad que hablamos de muchísimas más cosas en el tema, pero en principio lo fundamental ya lo hemos comentado.